Hola, ¿cómo están? Primero darles la bienvenida a todas y todos a esta sesión virtual. En esta ocasión vamos a revisar los conceptos de migrantes y la realidad actual de la migración en Chile. Esta clase fue realizada por el equipo de Enfermería Comunitaria 1. Los resultados de aprendizaje que vamos a trabajar hoy día se relacionan principalmente con identificar la realidad actual de las personas migrantes en nuestro país, identificar oportunidades de acceso a la salud para los migrantes en Chile y reconocer las patologías, signos y síntomas prevalentes respecto a la situación de migrar. Como antecedentes principales, Chile se ha ido convirtiendo en un país de destino de migración. La migración más o menos hace 4 o 5 años ha ido en constante aumento. Ellos son el 5,5% de la población total en el año 2018 y esto corresponde a cerca de 1 millón de personas según los datos recientes del Departamento de Extranjería e Inmigración. Como antecedentes también de acuerdo a sexo, género, vemos que se relacionan de manera muy similar, tanto hombres como mujeres en migración. Y, por otra parte, según la pirámide poblacional, cerca del 60% de la población estimada se concentra entre los 20 y 39 años, ya, principalmente adultos jóvenes. La comunidad venezolana corresponde con un 23% de las personas extranjeras que residen y se instala como la población más prevalente hasta el año 2018. El segundo colectivo que también ha ido en aumento en este periodo son las personas haitianas, que alcanzan un 14,3% del total de personas extranjeras. Si podemos ver también o podemos analizar con este gráfico y con los antecedentes que se recopilan, es que son las poblaciones que también han estado expuestas y han estado más vulnerables en el último tiempo. Ahí tenemos imágenes de cómo uno puede ver las oficinas de migración en Chile. Si ustedes han podido pasar por estos lugares, pueden identificarlos. Sabemos que hay largas filas, hay espera, y es difícil también por la barrera idiomática que muchos de ellos tienen que pasar. Con respecto a los derechos de los migrantes, las personas migrantes que no tienen una cédula de identidad, o sea, que no tienen su RUT, y que por supuesto muchas veces son carentes de recursos, pueden acceder de forma gratuita a las prestaciones de la red pública de salud, ¿ya? Pero en igualdad de condición de los chilenos y quedan cubiertos bajo la categoría de FONASA del tramo A, ¿ya? O sea, como se puede ver en este pequeño gráfico, ¿cierto? Tienen gratuidad, tienen FONASA A y por supuesto, el derecho a la vida y el derecho a la salud, como corresponden a derechos humanos, su salud tiene que estar cubierta. El Ministerio de Salud comenzó a tomar las medidas de protección especial sobre esta población a partir del año 2003, ¿ya? Y se relaciona específicamente con la salud de las mujeres embarazadas. Recordemos que una mujer embarazada que queda embarazada en Chile, su hijo es chileno y por ende también tiene que acceder al servicio de salud, ¿ya? De salud equitativa, ¿cierto? Y de acuerdo a las legislaciones y a las prácticas nacionales, tal como lo exhorta la OMS, la OPS y los distintos instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, ¿ya? Por eso les comentaba que el derecho a la vida y el derecho a la salud es algo que está completamente protegido por los derechos humanos fundamentales, y por lo tanto esas son las atenciones y las prestaciones que tienen que tener y resguardar si están bajo la ley también chilena. ¿Cuáles son los establecimientos de salud a los que pueden acceder en estas condiciones? Ellos pueden acceder a aquellos centros de salud primaria, servicios de urgencia, postas y hospitales públicos. Se excluyen las clínicas, los centros médicos, laboratorios y consultas médicas privadas,
¿ya? Es por eso que, y recalcamos la importancia de que si alguien requiere atención de salud y se encuentra en alguna de estas situaciones, que no tiene visa, no hay un permiso de residencia, no tienen RUT, y eso significa que no es beneficiario de ningún convenio de asistencia médica, debe dirigirse siempre a los centros de salud pública más cercanos al domicilio y sí o sí la atención debe ser brindada, ¿no? Si muchas veces nos encontramos o hemos visto malas prácticas en colegas o en algunos otros profesionales de salud que no brindan una atención correcta o muchas veces se les rechaza la atención de salud a los migrantes, pero eso tiene que ver con ciertas conductas de rechazo hacia la población, ¿ya? Pero dentro de las leyes eso está completamente resguardado. ¿Cuáles son las prestaciones de salud a las cuales se pueden acceder? Como les comentaba, en caso de urgencias médicas y sobre todo si significa un riesgo para la vida, las personas migrantes tienen el derecho a la atención en cualquier establecimiento público o privado de salud, ya independiente de situación migratoria, porque esto tiene que ver con los derechos fundamentales. Además, ¿cierto? Tienen todos los derechos a acceder a la prestación de salud pública, métodos de regulación de fertilidad, el control nutricional, fertilidad, vacunas, mamografías, PAP, todo lo que corresponde a la atención primaria en salud. Y además, las personas migrantes que ya cuentan con un contrato de trabajo, que cotizan de manera independiente, su cónyuge, su familia, sus hijas o hijos, también tienen acceso a través del sistema de salud FONASA o también de ISAPRES. Las personas migrantes que tienen contrato de trabajo, entonces, que cotizan, que ya también se consideran como ciudadanos, ¿cierto? Tienen este acceso a través de FONASA o ISAPRE. Respecto a los niños, adolescentes y mujeres embarazadas, en el sistema de salud público, los menores de 18 años y las mujeres embarazadas, ¿cierto? Hasta los 12 meses después del parto, que se encuentren en una situación migratoria irregular, tienen el derecho a acceder a todas las prestaciones de salud que requieran, incluidos los controles médicos durante todo su embarazo, ¿ya? Es por eso que muchas veces nos toca en la atención primaria atender a gran cantidad de mujeres migrantes, ¿ya? No es raro que atendamos en algunos sectores de Santiago o en los sectores también de otras regiones que se atiendan mucho más migrantes que personas chilenas, ¿ya? El control anual de crecimiento de los niños hasta los 9 años, el control sano, que lo van a ver cuando pasen por esa asignatura, también está cubierto en conjunto con todas las prestaciones de Chile Crece Contigo. ¿Existen más beneficios? Claro que sí, los mismos que también tienen todas y todos los niños de Chile, recibir los complementos alimentarios como es la leche y los medicamentos que sean indicados en el servicio de atención primaria. Pueden ingresar al Plan Auge, donde se les da el acceso garantizado en FONASA o ISAPRE según la prestación que tengan, ¿cierto? Y también las enfermedades que se encuentran en las listas de auge. Según las normativas y la legislación, en marzo del año 2016 se publicó el Decreto Supremo número 67, que fija las circunstancias y mecanismos para acreditar a las personas carentes de recursos como beneficiarios de FONASA, seguro público, y se agrega la circunstancia de personas inmigrantes carentes de recursos sin documentos o sin permiso de residencia. Con esto, por supuesto, se va a proteger a la población en mayor situación de vulnerabilidad, ¿ya? Como comentábamos, es igual también que en las condiciones de vulnerabilidad de las personas chilenas, son un ciudadano más. Y como una medida afirmativa se emite la circular la 15 en el 2016, que instruye sobre la implementación de este decreto y reitera que todas las vías de acceso al sistema de salud y precauciones en la línea de garantizar la atención de salud en igual de condición a la población nacional.
Si van teniendo dudas, es importante que las vayan anotando, vayan registrando. Estos son principalmente antecedentes generales, para que después las puedan plantear en los foros, en las consultas que tienen con las docentes, y así podamos ir también generando ideas. Vamos a hablar principalmente de una de las patologías que se puede presentar cuando nos toca ser migrantes, ya que no sabemos si nosotros vamos a estar el día de mañana en las mismas condiciones, ¿ya? Vamos a hablar entonces del síndrome de Ulises, el estrés crónico en personas migrantes, ¿ya? Se habla también de un duelo migratorio y hay signos y síntomas que son característicos, depresión, ansiedad, que son cuadros súper definidos y que inciden en una expresión clínica de estos trastornos, ¿ya? La migración es un cambio vital, es un proceso de cambio, que si bien a veces tiene muchas ganancias, también hay una pérdida y también existe este duelo de migración porque dejamos algo atrás, dejamos a veces a la familia, se deja, muchas veces también tenemos que atender pacientes que han dejado a sus hijas, a sus hijos, ¿ya? Por lo tanto, son acontecimientos que terminan siendo factores de riesgo para la salud mental, ¿ya? Eh, y eso es súper complejo. En el video que van a poder apreciar a continuación, pueden verlo más de una vez, y la idea es que lo revisen, analicen lo que se comenta ahí, y habla principalmente de la realidad en el mundo de las mujeres migrantes. Ser mujer ya es difícil, ser una mujer migrante más aún, y ser una mujer latina migrante lo hace más complejo todavía. Les dejo esta información y lo converso así porque es lo que van a ver en este contexto, cómo el abuso muchas veces se ve reflejado, eh, la violencia hacia la mujer migrante, porque no solo hay discriminación, hay un rechazo, y también se pueden haber abusos que no necesariamente tiene que ver con un abuso sexual, sino que hay un abuso de poder, muy relacionado también eh, al patriarcado que nos afecta día a día a las mujeres, ¿ya? Para que lo revisen, hagan sus anotaciones y puedan también tomar los apuntes y poder sacar las preguntas que quieran. Respecto al síndrome de Ulises, aunque este síndrome puede afectar a personas de todas las edades, la evidencia revela que se da en personas ancianas y de mediana edad. ¿Por qué? Porque también irse a vivir lejos es una situación de estrés, de aislamiento y de cambios completamente. Esto se debe probablemente a factores como el menor número de oportunidades de socialización y también lo que es difícil aprender un nuevo idioma, ¿ya? Les va a tocar lo más probable en algunas de las pasantías que podamos tener, que nos toque atender a personas migrantes, por ejemplo, haitianos, donde, claro, ahora ha aumentado eh, el creolé, el francés, ¿cierto? Se ha limitado un poquito la barrera idiomática, pero aún así hay una brecha grande todavía, ¿ya? Y eh, es difícil, ¿cierto? Porque se tienen que adaptar a una cultura nueva, ¿ya? Eh, Ellas y ellos tienen que comunicarse de manera diferente, muchas veces las señas, ¿cierto? Es más fácil comunicarse con una sonrisa, pero aprender un idioma, aprender una cultura totalmente nueva y que es muy distinta desde ambas partes, ¿ya? Por eso es importante que nosotras y nosotros como profesionales de salud podamos ir rompiendo esa barrera desde la comunicación, desde cómo entregamos la información,
¿ya? Desde entender también que hay otra cultura que se alimenta diferente. Y eso ya es súper importante al nivel y al momento de atender a alguien. Porque sí o sí es una persona que está mucho más vulnerable. Por ende, también cómo vamos a comunicarnos, cómo le vamos a decir las cosas, cómo vamos a tratar de hacer esta educación en salud, que es muy difícil también, porque los profesionales de salud en primera instancia no tenemos herramientas educativas, sino que más que nada entregamos una información y brindamos ciertos conocimientos, pero hay que saber muy bien cómo lo hacemos para que esas personas y ese aprendizaje se pueda dar, ¿ya? Por eso es tan difícil. Bueno, el síndrome de Ulises está asociado al proceso de duelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque son personas, como les contaba, que se han alejado de su zona territorial, ¿cierto? Donde están sus lazos familiares, sus recuerdos, los vínculos más profundos que uno tiene, eh, y es obvio que eso va a provocar una inadaptación, porque hay una alteración ahí psicoemocional significativa, ¿ya? La persona que migra se separa de forma parcial o muchas veces definitiva, ya que vamos en búsqueda de una vida mejor, ¿cierto? Eh, y desde ahí dejamos muchas cosas atrás, ¿ya? El duelo migratorio es transgeneracional debido a la identificación que los hijos de migrantes efectúan con las figuras de los padres, ¿ya? Y al contacto e interiorización de la cultura de origen. Entonces, por eso se refiere a que es transgeneracional, porque en realidad el duelo ocurre en todos los niveles. Los síntomas que presentan las personas que comienzan con un síndrome de Ulises puede variar en función del caso particular. ¿Ya? Son, como todo, siempre tiene que ver con la individualidad, la edad, etc. ¿Ya? Pero han sido relacionadas con 4 categorías de alteraciones psicológicas. Una de ellas es la ansiedad. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando estamos ansiosos? Ser ansioso, cuando nos sentimos ansiosos, tiene mucho que ver con este miedo, este sustito a algo que es o desconocido o que también es algo que no sabemos cuándo va a ocurrir ni cómo va a ocurrir. En este contexto, por ejemplo, lo que nos está pasando a causa del COVID-19, de no sabemos cuándo vamos a volver a ir a la universidad como lo hacíamos habitualmente, o a estar con nuestras amigas, ¿cierto? A salir a trabajar, eso también nos ha tenido ansiosos. Entonces imagínense, que yo creo que más de alguna y alguno de ustedes está con esa sensación, imagínense sentirla cuando están en un país distinto, ¿ya? Es más complejo. ¿Por qué? Porque hay una barrera idiomática, porque también hay una barrera que tiene que ver con no saber si vas a encontrar trabajo o no, etcétera, ¿ya? Por otra parte, la depresión, ¿cierto? Estamos más tristes, se genera esta pena o esta angustia que se relaciona con esta ansiedad y, y también a un nivel emocional de muchas veces pasa que la gente no quiere salir de su casa, ¿ya? Y también está la disociación, donde se desconecta, ¿cierto?, la experiencia física de la emocional, ¿ya? Como cuando uno está, esa sensación como de que uno está como en automático, ¿ya? Y los trastornos somatomorfos, que son síntomas físicos de origen psicogénico. ¿Qué quiere decir, cierto, estos trastornos somatomorfos? Es que llegamos a tener síntomas físicos, ¿cierto? Dolores o cosas por el estilo, que tienen un origen a nivel más psíquico, a nivel más emocional. El paciente presenta una barrera emocional que le impide expresar esto y verbalizar, por ejemplo, los conflictos que se empiezan a manifestar a través del cuerpo,
La experiencia de ansiedad, ¿cierto? Es muy relevante en el síndrome y como yo les decía, hay una preocupación recurrente, está a veces también más irritable, tensión psicológica, el miedo, por supuesto. Ya recuerden que el miedo tiene un origen que o nos paraliza o nos dan ganas de salir corriendo. ¿Ya? Todo depende de cómo nuestro cuerpo y cómo nosotros lo vamos manejando. ¿Ya? Entonces, por eso también es importante que nosotros podamos entregar herramientas o podamos identificar cuando nuestros pacientes están con esas sensaciones. ¿Ya? El insomnio obviamente se ve alterado por la ansiedad y las condiciones de vida. Recuerden que cuando estamos en constante estrés, se libera mucho cortisol, ¿ya? Que el cortisol que nos hace nos genera ansiedad, nos quita el sueño, muchas veces a las mujeres se les desregula el ciclo menstrual y eso provoca también que todos estos síntomas se vean mucho más exacerbados. Los síntomas agudos del síndrome se relacionan principalmente con el dolor de cabeza, presente en 3 de 4 personas diagnosticadas. Hay una fatiga asociada a la falta de motivación psicológica y también se puede ver la baja autoestima, el descenso del rendimiento a nivel general, es como sentir que van a estar desganados, a veces también hay un consumo excesivo de tabaco, de alcohol y síntomas dolorosos gastrointestinales. Se altera todo, pues chiquillos, ¿ya? Los huesos, duelen los músculos, duele todo, todo se molesta el cuerpo, porque el cuerpo está en un constante nivel de estrés. Para finalizar, chiquillos, la idea es que puedan revisar estos reportajes de migrantes, ¿ya? El primero se relaciona en el cómo nos observan los migrantes a los chilenos. Y claro, porque si ustedes se dan cuenta y cuando les toque atender a sus pacientes en el box, van a ver que llegan con una impronta diferente, con esta alegría que muchas veces también les choca a las y los chilenos. Nosotros somos más piolitas, ¿cierto? Somos más tranquilos, entre comillas, pero ellos no, pues a ellos les gusta, a muchos de ellos el asado en la calle, ¿cierto? Ocupan los espacios, ¿ya? Sobre todo pensando en nuestros migrantes que vienen desde países más caribeños, donde se vive más y se habita los lugares más de noche, ¿ya? Eh, y cómo también ellos se han ido relacionando con nosotros. Y por otra parte, les vamos a copiar el link, chiquillos, porque ahí está duplicado, pero yo creo que se los vamos a corregir. También un reportaje que habla desde cómo desde octubre, ¿cierto?, del 2019, desde que partió el estallido social, hay migrantes que también han dejado nuestro país, ¿ya? Muchos de ellos lo han asociado a las dificultades que han tenido en sus propios países y por el susto también. Obviamente ellos ya se sienten vulnerables. Hay muchos que uno los ha visto en la calle ahí manifestándose, pero también hay otros que les da susto y les da miedo. Imagínense asociado a estos síntomas del síndrome de Ulises, que obviamente están un poquito más aterrorizados y eso también los afecta, ¿ya? Para que puedan revisar esto, para que puedan conversarlo también en esta clase, para que podamos identificar cuáles son los factores y así vamos aprendiendo en cómo nos vamos a ir relacionando con nuestros vecinos migrantes y por sobre todo con nuestros pacientes, ¿ya? Es distinto cuando sabemos y cuando los conocemos desde su base y desde su cultura. ¿Ya? Eso a nosotras y a nosotros como enfermeros eh, también nos quita la barrera del profesional de salud que es un poco, está más arriba, sino que también podemos ser un poco más, hablar desde el cariño, ser empáticos, saber que ellos vienen ya con dificultades, que también el racismo, ¿cierto?, que se presenta mucho. Así es que eso, chiquillas y chiquillos, como dice acá Librado Rivera, si la patria fuera como una madre cariñosa que da abrigo y sustento a sus hijos, si les diera tierra y herramientas para sembrar,
Nadie abandonaría su patria para ir a mendigar el pan a otros países donde se les desperdicia y se les humilla. Nosotras como profesionales de salud tenemos que ser acogedoras, ¿ya? Les dejamos acá la bibliografía para que puedan ir revisando los documentos. Van a tener unos minutos para ir respondiendo preguntas en el foro, en la actividad que van a tener al finalizar de revisar esta clase. Tenían que llegar con el documento leído, así es que dejen sus dudas. Si tienen más información, si encontraron algún otro documento que les llamó la atención, por favor compártanlo. Así es que eso, nos vemos en una próxima sesión. Un abrazo, que ustedes y que sus familias estén muy bien y nos vemos en la próxima sesión. Que estén muy bien.